continuar con los métodos de cálculo para determinantes. La semana pasada habíamos visto la regla de Sarrus, método de los cofactores y método de triangulación. Y nos faltaba ver el método de Chio. Habíamos dicho que el método de Sarrus lo podíamos utilizar cuando la matriz es de orden 3×3. Y el resto de los métodos, el método de los cofactores, el método de triangulación y el método de Chio, se pueden utilizar para resolver determinantes de orden 3 o superior. Ya habíamos dicho, bueno, que en una matriz de 2×2 simplemente realizamos el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que es un cálculo simple. Entonces, el método de Chio, como decía recién, se puede utilizar para resolver determinantes de cualquier orden, y en cada paso, el método de Chio consiste en lo siguiente: en cada paso se reduce el orden de la matriz en una unidad, hasta llegar a un determinante de orden 2 que sabemos que es fácil de resolver. Bueno, acá tienen una parte teórica de cómo sería la idea del cálculo, que yo se las dejo por si tienen curiosidad, pero no la evalúo, ni tampoco se las voy a explicar, porque lleva mucho tiempo y esfuerzo y no ayuda para el tema del cálculo. Les voy a mostrar cómo es el cálculo en un ejemplo. La idea es, dijimos, reducir el orden de la matriz, ¿sí?, en 1 en sucesivas vueltas. Entonces, si partimos de una matriz de orden 3, lo primero que vamos a hacer es determinar un pivote. El pivote, ¿sí?, siempre tiene que ser un número 1. Si no tenemos un 1, lo que tenemos que hacer es sacar un factor común en alguna de las líneas o renglones de la matriz para que ese número, ¿sí?, sea 1. En este caso tenemos un 1, ¿sí?, en la tercera fila, en esta posición, fila 3, columna 1, y entonces lo vamos a utilizar como pivote. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular el determinante? Lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta cómo va a ser el signo, ¿sí?, que va a preceder a todo este cálculo. Entonces vamos a poner -1 elevado a la suma de la fila y columna del número que voy a utilizar como pivote. Entonces, como estamos en la fila 3, columna 1, pongo 3 más 1. Luego este signo nos va a quedar positivo. Multiplicado ¿por qué? Por el elemento de la fila 3, columna 1, por una matriz, ¿sí?, que ha sido reducida de la siguiente forma. Para calcular, ¿sí?, acá tenemos fila 3, columna 1, ¿sí? Entonces, vamos a calcular los siguientes elementos realizando el siguiente cálculo. Vamos a armar como un rectangulito para ir calculando. Vamos a multiplicar el elemento pivote, 1, por -1. Y le vamos a restar el producto entre 3 y 4. Fíjense que aquí armamos como un rectángulo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es multiplicar el elemento pivote por este que está en esta esquina del rectángulo y restarle el producto entre las otras esquinas del rectángulo, siempre correspondiendo, ¿sí?, con el elemento que quiero calcular relacionado con la fila del pivot y la columna del pivot para armar los rectángulos. Entonces hacemos 1 por -1 menos 3 por 4, ¿sí? Este es el primer elemento de la submatriz que voy a encontrar, ¿sí? Entonces 1 por -1, -1, menos 3 por 4, 12. Para calcular el siguiente elemento, el de esta posición, voy a hacer lo mismo, pero ahora el rectángulo que voy a formar va a ser ¿cuál? Todo este, ¿sí? Donde las esquinas que voy a tener en cuenta van a tener que ver con este rectángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? 1 por 2
menos 3 por 3. Entonces nos va a quedar menos 7. Para calcular el siguiente elemento, el de esta posición, ¿qué hacemos? Otra vez denotamos un rectángulo, pero ahora ¿cuál va a ser? Este chiquitito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? 1 por 3, 3, menos 2 por 4. Entonces nos queda más 8. Y el último rectángulo que vamos a tener en cuenta es este, donde multiplicamos 1 por 4, este número, menos 2 por 3, entonces más 6. Luego hacemos estas cuentas, menos 1, menos 12, 13, menos 7, bueno, ya había estado calculado, 3 más 8, 11, 4 más 6, 10. ¿Sí? Y luego, realizando el producto de los elementos de la diagonal principal, menos 13 por 10, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, 11 por menos 7, llegamos al cálculo del determinante. Vamos a ver un ejemplo con una matriz de orden 4 por 4, donde se vuelve a hacer todo esto mismo que yo les acabo de contar, pero vamos a verlo en un video que lo cuenta otra persona, entonces a ver si en general me han dicho que entienden o que no han tenido alguna duda, pero lo hacemos otra vez con este ejemplo que vamos a ver en el video y volvemos a retomar cualquier explicación que haga falta. Ustedes presten atención porque la idea es la misma, solamente que es más grande el orden de la matriz, entonces se realiza más veces el procedimiento. Regla que sirve para reducir un determinante de cualquier orden a un determinante de orden menor, hasta llegar a uno de orden 2, el cual se resuelve muy fácilmente. Entonces, vamos a trabajar con este ejemplo, que es un determinante B, de orden 4, es decir, que posee 4 filas y 4 columnas. El procedimiento lo vamos a empezar eligiendo un elemento como pivote, preferentemente 1. Y debemos tener en cuenta la posición, o sea, el signo que corresponde a la posición de ese elemento. En nuestro caso, vamos a tomar este 1. Y su posición es la fila 4, columna 3. Entonces, nuestro determinante quedará multiplicado por menos 1 a la 4 más 3. O sea, la fila y la columna que ocupa ese 1 de pivote. Luego de seleccionado el pivot, procedemos a la reducción del determinante utilizando el método de Gauss-Jordan, realizando el transformado de cada elemento, mediante la regla del rectángulo. Es decir, lo que vamos a hacer es, tomo el pivot, voy a sacar la fila y la columna de este pivot y hago la regla del rectángulo. Entonces voy a hacer 1 por 10 menos 6 por menos 2. Me da 22. 1 por 4 menos 5 por menos 2. Me da 14. 1 por 7 menos 0 por menos 2. Me da 7. Ahora voy a ir a la segunda fila y voy a realizar el mismo procedimiento. 1 por 7 menos 6 por 3. Me da menos 11. 1 por 0 menos 5 por 3. Me da menos 15. 1 por 7 menos 0 por 3. Me da 7. Ahora voy a ir a la tercera fila. 1 por 5 menos 6 por menos 1. Me da 11. 1 por 2 menos 5 por menos 1 me da 7. Y 1 por 3 menos 0 por menos 1 me da 3. Ahora tengo aquí un determinante de orden 3, o sea que lo puedo resolver utilizando la regla de Sarrus. Para el resultado final de este determinante, entonces lo resuelvo con la regla de Sarrus y lo debo multiplicar por el menos 1 a la 4 más 3. Nosotros vamos a continuar resolviendo con la regla de Chico. Es decir, debo tomar otro elemento que sea preferentemente un 1 y tomarlo como pivote. Aquí no tenemos un 1. Entonces lo que voy a hacer es extraer un factor común de la columna 1, en este caso va a ser el 11, y reducir con ese 1 que me quede el determinante de orden 3 a 1 de orden 2. Teniendo en cuenta, entonces,
El menos 1 a la 4 más 3, que es el signo que me va a quedar correspondiente a la posición del primer pivote. El 11, que corresponde a la columna 1, o sea, el factor común que extraje de la columna 1, y el menos 1 a la 3 más 1, que es el otro pivote que voy a tomar. En este caso, este 1, que corresponde a la fila 3 y a la columna 1. Entonces voy a realizar nuevamente el transformado de cada uno de los elementos que me quedan, sacando la fila y la columna del pivote. Me va a quedar entonces 1 por 14 menos 7 por 2. Me va a quedar 0. 1 por 7 menos 3 por 2. Me queda 1. Con la segunda fila, 1 por menos 15 menos 7 por menos 1. Me queda menos 8. Y 1 por 7 menos 3 por menos 1 me queda 10. Entonces, este determinante de orden 2 lo puedo resolver muy fácilmente. Haciendo 0 por 10 menos 8 por 1. A todo ese resultado lo debo multiplicar por menos 1 a la 4 más 3, que es menos 1, 11, que proviene del factor común que extraje de la primera columna, y el menos 1 a la 3 más 1, que me da 1 positivo. Entonces, realizando las cuentas, nos va a quedar menos 11 por 8. Y como resultado final vamos a obtener el determinante B, que es el que queríamos llegar a obtener, que nos da menos 88. De esta forma resolvimos un determinante de orden 4 mediante la regla de Chile. Yo elegí ese video porque, aparte de ser una matriz de orden 4, que se puede mostrar más, también sacaba un factor común para transformar el pivote en 1. En este caso, el factor común lo sacó por columnas. Nosotros habitualmente trabajamos por fila, pero bueno, vale, como ya saben, se puede trabajar todo por fila o por columna. Entonces, vale la idea que se transmite en el video para que tengan todas las ideas de cómo se puede ir operando el determinante. Este cálculo por Chio, si la tienen así como muy, muy bien automatizado, es como también bastante llevadero, ¿sí? Todos, obvio, una matriz del 4x4 tiene su trabajo, ya sea con Chio, con cofactores o lo que sea. Siempre cuando, ¿sí?, elevamos menos 1 a una suma, siempre tiene que ver con la fila y columna. Es la suma de la fila y columna de la posición que ocupa el elemento que estamos tomando, en este caso, como pivote. Porque para esa fila y columna vamos a tener el signo de posición. Ese signo que nosotros calculábamos o dijimos que tenía que ver con la cantidad de permutaciones, el orden de las permutaciones, el par o impar. Bueno, este método, ¿cómo lo resuelve? Así como lo vimos en cofactores, haciendo ¿qué cosa? Menos 1 al número de fila y columna. Entonces nos da el signo de posición del cofactor. Acá tienen otro ejemplo, ¿sí?, con el método de Chio. Después síganlo, a ver si les cierra, no les cierra, si han entendido o no han entendido, para cerrar un poco el tema. Está bueno que lo practiquen y ahí lo tienen todo resuelto. Entonces vamos a ver, antes de las propiedades, vamos a ver que podemos determinar la matriz inversa por medio de la adjunta. Vamos a ver cómo sería esto. Recordemos que nosotros habíamos hablado, cuando vimos el método de los cofactores, de que teníamos que calcular el adjunto o cofactor. ¿Y eso cómo se hacía? El adjunto o cofactor de un elemento de la matriz. Y habíamos dicho que si aplicábamos el método de los cofactores, desarrollábamos por los elementos de una fila, y el desarrollo consistía en ¿qué? Tomar menos 1 elevado a la i más j, multiplicarlo por el elemento por el que estamos trabajando, por el menor complementario.
y el cofactor, el adjunto cofactor, era el -1 a la I más J multiplicado por el menor IJ. Bien, eso nosotros lo aplicábamos solamente a una fila, ¿sí? Ahora vamos a ver lo siguiente, porque tenemos que usar esa idea de adjunto o cofactor en el cálculo de la matriz inversa por medio de la adjunta, porque la matriz adjunta está conformada por en cada uno de esos adjuntos o cofactores. Entonces, veamos cuál es la idea para determinar la inversa por medio de la adjunta. Tenemos que partir de una matriz de orden n por n, o sea, una matriz cuadrada. La matriz tiene que ser regular, eso quería decir que el determinante tiene que ser distinto de 0. Eso quería decir que sus vectores fila o columna son todos linealmente independientes. ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros tenemos que, a partir de la matriz A, armar la matriz de cofactores de A. Cofactores de A. Y si transponemos la matriz de cofactores de A, o sea, la transpuesta de los cofactores de A, esa matriz se llama adjunta de A. Si multiplicamos la matriz A por su adjunta, vamos a obtener una matriz escalar, donde la diagonal principal está constituida por el valor del determinante de la matriz A. Nosotros no demostramos esto, pero usamos eso que sabemos que es así, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Que una matriz A por su adjunta nos da una matriz escalar, donde los elementos o el elemento de la diagonal principal corresponde al determinante de la matriz A. Si nosotros a esto que tenemos acá lo reexpresamos considerando, ¿sí?, que podemos multiplicar la matriz identidad por el determinante de A, ¿sí? Si nosotros tenemos determinante de A y lo multiplicamos según la diagonal principal por estos unos, nos va a quedar esta forma de la matriz, el resto seguirá dando 0. Y a partir de ahí, ¿qué decimos? Dividimos a ambos miembros por el determinante de A. Entonces nos va a quedar que la matriz A por su adjunta sobre su determinante va a ser igual a la identidad. Que acá está puesto en azul, ¿sí?, dando vuelta los miembros. Y a su vez, ¿qué hacemos? Multiplicamos por la inversa a ambos miembros. ¿Eso qué nos va a dar? La identidad por la inversa. La matriz identidad por su inversa nos da la inversa porque la identidad es neutra para la multiplicación por cualquier matriz. Y una matriz por su inversa sabemos que nos da la identidad, y la identidad es neutra para la multiplicación por cualquier matriz. Entonces, ¿qué nos queda? La adjunta de A sobre el determinante de A. Entonces, ¿qué nos quedó? Una forma en la que podemos calcular la matriz inversa, ¿sí?, mediante la adjunta. ¿Qué es lo que vamos a tener que realizar? Encontrar primero la matriz adjunta de A y eso dividirlo por el resultado del determinante de A. Entonces, la inversa de una matriz cuadrada, cuyo determinante es regular, porque fíjense dónde está el determinante, en un denominador, no podemos poner un 0 ahí, o sea, sí o sí el determinante tiene que ser distinto de 0, se obtiene entonces multiplicando el recíproco del determinante de la matriz A por la adjunta de A. Y vamos a ver un video, ¿sí?, donde nos cuenta todo el procedimiento en un ejemplo. La matriz A que aparece en pantalla. Observa que A tiene 3 filas y 3 columnas, por lo tanto es una matriz 3×3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver si esta matriz es invertible, o sea, ver si tiene inversa. Para ello,
Pues calcularemos su determinante. Si este determinante es distinto de 0, tendremos que la matriz es invertible. Entonces, vamos a calcular el determinante de A. Para ello, copiamos la matriz A, pero en lugar de poner los paréntesis, ponemos rayas verticales. Entonces, calcularemos este determinante aplicando la regla de Sarrus. Primero, calculamos los elementos que suman. Tendríamos la diagonal principal, 1 por 0 por 7, y ahora consideramos las esquinas que no están en esa diagonal principal y formamos triángulos como ya sabes. Entonces tendríamos más 0 por menos 1 por 4, más 2 por menos 2 por menos 2. Y ahora vamos a por los elementos que restan. Entonces consideramos la diagonal secundaria y tendríamos menos 0 por 0 por 2. Y ahora consideramos las esquinas que no están en esta diagonal y formamos triángulos. Tendríamos menos 1 por menos 2 por 4, menos 7 por menos 2 por 1. Entonces calculamos los productos que tenemos ahí. Tendríamos 1 por 0 por 7, que es 0, más 0 por menos 1 por 4, que también es 0, más 2 por menos 2 por menos 2, que te queda 8, menos 0 por 0 por 2, que es 0. Y ahora tendríamos menos 1 por menos 2, que es más 2 por 4, más 8. Y finalmente, menos 7 por menos 2, más 14 por menos 1, menos 14. Entonces, esto te quedaría 8 más 8, 16, menos 14, 2. Entonces, tenemos que el determinante de A es 2, es distinto de 0, y por lo tanto, tenemos que la matriz A es invertible. Bueno, en este caso está calculando el determinante de la matriz A teniendo en cuenta, ¿sí?, los elementos de la diagonal principal y los de sus paralelas, como yo les había mostrado al principio cuando presentamos el tema, ¿sí?, menos los elementos, el producto de los elementos de la diagonal secundaria y considerando los elementos de las paralelas. En este caso, ustedes podrían haber resuelto por Sarrus, por Chi, o por, no sé, cofactores, o por triangulación, por cualquiera de los métodos que hemos visto, ¿sí? Simplemente que, bueno, acá lo explica de esta forma. Entonces, podemos plantearnos el cálculo de su inversa. Y como decía, calcularemos su inversa usando determinantes. Entonces, se tiene que la matriz inversa de A es igual a la adjunta de A transpuesta partido del determinante de A. Tengo que indicar ahora que lo que hemos puesto arriba, primero calculamos la transpuesta y de esta matriz transpuesta calculamos su adjunta. Bueno, pues se puede cambiar el orden de estas operaciones sobre la matriz A. Podrías calcular perfectamente primero la adjunta y después la transpuesta. El resultado va a ser el mismo, pero nosotros vamos a hacerlo así. Entonces sustituimos en el denominador el determinante de A, que era igual a 2, y lo primero que vamos a hacer es calcular la transpuesta de A. Como sabes, esta matriz tiene por filas las columnas de la matriz A. Por lo tanto, tenemos la primera columna de la matriz A sería la primera fila. Ahí la tienes. La segunda columna de la matriz A sería la segunda fila de esta matriz. Ahí está. Y finalmente, la tercera columna de la matriz A sería la tercera fila de su transpuesta. Ahí está. Entonces, vamos a llamar a esta matriz B y entonces lo que vamos a hacer, como queremos calcular la adjunta de la transpuesta, calcularemos la adjunta de la matriz B. Entonces, se tiene que la matriz adjunta de la matriz B es aquella que tiene por elementos los adjuntos de la matriz B. Entonces, vamos a calcular cada uno de los adjuntos de la matriz B. Entonces, tendremos en primer lugar el adjunto 1, 1, B sub 1, 1, que sería igual. Menos 1 elevado a los subíndices que tenemos ahí en este adjunto, 1 más 1 por, y ahora el determinante de la matriz que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 1 de la matriz B. Eliminamos en el mismo orden la fila y la columna que indican los subíndices del correspondiente adjunto. Entonces, esto nos quedaría
menos 1 elevado a 1 más 1, que es 2, y ahora calculamos este determinante, que sería 0 por 7 menos 4 por menos 2, esto te quedaría menos 1 elevado al cuadrado, pues menos 1 elevado a exponente par te queda más, y 1 al cuadrado es 1, y ahora esto nos quedaría 0 por 7 es 0, y menos 4 por menos 2 más 8. Esto sería igual a 1 por algo, pues te quedaría ese algo es 0 más 8, que te queda 8. Entonces, esto lo ponemos en la matriz adjunta de la traspuesta de A, en la posición 1, 1, ahí lo tienes. Calculamos ahora el adjunto 1, 2, o sea, B sub 1, 2 sería menos 1 elevado a 1 más 2, y ahora el determinante de la matriz, que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 2 de la matriz B. Entonces te queda este determinante, y esto sería menos 1 elevado a 1 más 2, que es 3, y ahora calculamos este determinante, tendríamos menos 1 por 7 menos 2 por menos 2. Y esto te quedaría menos 1 elevado a exponente impar, te queda menos 1 por menos 1 por 7 es menos 7 y menos 2 por menos 2 más 4. Esto sería menos 1 por menos 7 más 4 es menos 3 y menos 1 por menos 3 es 3. Esto lo incorporamos en la matriz adjunta en el elemento 1, 2. Ahí lo tienes. Calculamos ahora el adjunto 1, 3, que sería B sub 1, 3. Esto sería menos 1 elevado a 1 más 3. Ahora por el determinante de la matriz, que resulta de eliminar la fila 1 en la columna 3 de B, que queda este. Esto sería menos 1 elevado a 1 más 3, que es 4, y ahora desarrollamos este determinante. Esto sería menos 1 por 4 menos 2 por 0. Esto sería menos 1 elevado a exponente par, te queda 1 y ahora tendríamos menos 1 por 4, que es menos 4, menos 2 por 0, que es 0. Entonces esto nos quedaría 1 por menos 4, que te queda menos 4. Y esto lo incluimos en el elemento 1, 3 de la matriz adjunta. Ahora calculamos el adjunto del elemento 2, 1, sería B sub 2, 1, que sería igual a menos 1 elevado a 2 más 1, que es 3, por el determinante de la matriz, que resulta de eliminar la fila 2 y la columna 1 de la matriz B, que sería este, y esto nos quedaría menos 1 elevado al cubo, que es menos 1, y ahora este determinante es menos 2 por 7 menos 4 por 0, que sería igual a menos 1 por, ahora menos 2 por 7 es menos 14, menos 4 por 0, que es 0, y esto sería menos 1 por menos 14 menos 0, es menos 14, menos 1 por menos 14, queda 14. Y esto lo incluimos en la matriz adjunta en el elemento 2, 1. Ahora el adjunto del elemento 2, 2, B sub 2, 2 sería menos 1 elevado a 2 más 2, que es 4, por el determinante de la matriz, que resulta de eliminar la fila 2 y la columna 2 de B, sería este. Esto nos quedaría menos 1 elevado a 4, que es 1 y ahora tenemos en el determinante 1 por 7 menos 2 por 0, y esto sería 1 por algo, es ese algo, y esto que tenemos entre paréntesis es 7 menos 2 por 0, que es 0. Esto nos queda 7. Y esto lo ponemos en la posición 2, 2 de la matriz adjunta. Ahora, el adjunto del elemento 2, 3 de B sería B sub 2, 3, que sería menos 1 elevado a 2 más 3, que es 5, por el determinante de la matriz, que resulta de eliminar en B la fila 2 y la columna 3, te queda este. Entonces esto sería menos 1 elevado a 5, que es menos 1, desarrollamos este determinante, 1 por 4 menos 2 por menos 2, esto sería menos 1, y ahora 1 por 4 es 4, menos 2 por menos 2 más 4, y esto sería menos 1 por 4 más 4, que es 8, esto queda menos 8. Y esto lo incluimos en el elemento 2, 3 de la matriz adjunta. Y finalmente calculamos los adjuntos de la última fila de B. En primer lugar tendríamos el adjunto del elemento 3, 1, que sería B sub 3, 1. Esto nos quedaría menos 1 elevado a 3 más 1, que es 4, por el determinante de la matriz, que resulta de eliminar la fila 3 y la columna
1 de B, sería este. Entonces, esto nos quedaría menos 1 elevado a 4. Pues eso queda 1, no hace falta ponerlo porque estamos multiplicando. Y ahora desarrollamos este determinante directamente. Menos 2 por menos 2, 4, menos 0 por 0, que es 0. 4 menos 0 es 4. Esto lo incluimos en el elemento 3,1 de la matriz adjunta. Calculamos ahora el adjunto del elemento 3,2, sería B sub 3,2, ¿qué te queda? Menos 1 elevado a 3 más 2, que es 5, por el determinante de la matriz que resulta de eliminar la fila 3 y la columna 2 de B. Sería este. Esto nos quedaría menos 1 elevado a 5, con el exponente sin par, que era menos 1, y el resultado de este determinante sería 1 por menos 2, que es menos 2, menos 0 por menos 1, que es 0. Esto sería menos 1 por, ahora menos 2 menos 0 es menos 2 y menos 1 por menos 2 te queda 2. Esto lo ponemos en el elemento 3,2 de la matriz adjunta. Finalmente, el adjunto del elemento 3,3 sería B sub 3,3, que sería menos 1 elevado a 3 más 3, que es 6, por el determinante de la matriz que resulta de eliminar en B la fila 3 y la columna 3, que quedaría este determinante. Entonces tenemos menos 1 elevado a 6, menos 1 elevado a exponente parte, que da más 1, 1 por, entonces no hace falta ponerlo, y tendríamos el resultado de este determinante 1 por 0, que es 0, menos 1 por menos 2, que te queda 2. 0 menos 2 es igual a menos 2. Y esto lo incluimos en el elemento 3,3 de la matriz adjunta. Así, ya tenemos la matriz adjunta de la traspuesta de A, y entonces ahora simplemente tenemos que realizar la división de esta matriz entre 2. Bueno, eso es multiplicar esta matriz por un medio, o sea, dividir cada uno de los elementos de esta matriz por 2. Entonces esto nos quedaría 8 entre 2, 4, 3 entre 2, 3 medios, menos 4 entre 2, menos 2, 14 entre 2, 7, 7 entre 2, 7 medios, menos 8 entre 2, menos 4, 4 entre 2, 2, 2 entre 2, 1 y menos 2 entre 2, menos 1. Esta sería la matriz inversa de A. Ahora sería muy conveniente que comprobaras que no te has equivocado. Para ello tendrías que calcular el producto de A, ahí la tienes, por la matriz que has obtenido como inversa, ahí la tienes. Y ver que el resultado es la matriz identidad. Ustedes pueden determinar la inversa aplicando, reduciendo por filas una matriz, o pueden determinar la inversa de esta otra forma. Lo único que, bueno, este es un método para calcular la inversa utilizando determinantes. El tema de reducir por filas una matriz no solo se usa para calcular la inversa, sino que también se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales, por lo que el tema de reducir matrices lo van a seguir usando a lo largo de todo el año, porque todo el año van a necesitar resolver sistemas de ecuaciones lineales. Más allá de que la próxima unidad se trata de sistemas de ecuaciones lineales, ahí vamos a aprender distintos métodos y a resolver, siempre va a haber que reducir por filas, o vamos a obtener la reducida por filas o la matriz escalonada, pero tenemos que aplicarle operaciones elementales a las matrices para poder obtener ese tipo de matrices. Así que bueno, el tema de aplicar operaciones elementales lo van a seguir usando. Tiene que llegar un momento en el que aplicar operaciones elementales en las matrices sea como hacer 2 más 2. O sea que tiene que ser algo muy ágil, por lo que necesitan practicar o reducir muchas matrices para que eso realmente sea ágil y no se equivoque. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar a ver lo que serían las propiedades de los determinantes. ¿Sí? Las propiedades de los determinantes nos ayudan muchas veces a simplificar los cálculos que queremos realizar sobre matrices respecto a determinantes. Entonces vamos viendo. Primer propiedad, dice que si una matriz, en una matriz cuadrada,
se permutan o se cambian filas por columnas o viceversa, o sea que estoy haciendo, transponiendo, vamos a decir que el determinante de la matriz A y el determinante de su transpuesta son iguales. Veamos un ejemplo. Si transpongo, supongamos, la fila 3, 4, la pongo como columna, y la fila 2 menos 1 la pongo como la columna 2 menos 1, y calculo los respectivos determinantes, 3 por menos 1, menos 2 por 4, nos da menos 11. Y el de la transpuesta, 3 por menos 1, menos 4 por 2, nos da ¿qué cosa? Menos 11. Entonces, entre una matriz y su transpuesta, los determinantes, ¿cómo son? Iguales. Entonces, todo lo que digamos para filas también va a valer para las columnas. Por eso antes, cuando vimos el método de Chio, donde sacábamos factor común por columna, también lo podríamos haber hecho por fila si la matriz no hubiera estado como para sacarlo por fila. Ahí era como sacarlo por columna, estaba como muy puesto. Segunda propiedad. Si en una matriz se permuta una fila por otra, entonces el determinante cambia de signo, que tiene el mismo valor absoluto, pero distinto signo. Veamos, tenemos esta matriz y vamos a intercambiar la fila 1 por la fila 2. Entonces, fila 1, 3, 4, la intercambiamos, la tenemos como fila 2. Y la fila 2, que es 2 menos 1, la tenemos como fila 1. Calculamos los respectivos determinantes. Entonces hacemos 3 por menos 1, menos 2 por 4. Nos queda menos 11. Y en esta matriz hacemos 2 por 4 menos 3 por menos 1. Nos queda más 11. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un número que es el mismo valor absoluto, pero de signo contrario. Esto nos lleva, ¿sí?, a que, si sabemos que entre una matriz y la matriz a la que hemos cambiado o permutado dos filas, ¿sí?, tiene signo contrario, son iguales cuando ocurre esto, entonces estamos armando una ecuación en la que podemos pasar a la determinante de la matriz A sumando. ¿Qué nos queda? Esta suma es igual a 0. Entonces, dos determinantes de A nos queda que es igual a 0, y si despejamos, el determinante de A nos dará 0. Entonces, esto tiene como consecuencia, esto que acabamos de ver, a partir de esta deducción que hicimos, la consecuencia ¿cuál es? Que si tenemos dos filas que son iguales, el determinante nos va a dar 0, ¿sí? Y podemos probar, ¿sí?, calculando el determinante, y vemos que efectivamente nos da 0. Entonces, ¿qué es lo importante que sacamos de esta matriz como para recordar cuando tengamos que trabajar, ¿sí?, calculando determinantes y podamos simplificarnos la vida, conociendo o acordándonos de esta propiedad, ¿sí? Que cuando permutamos filas, ¿sí?, en una matriz, vamos a obtener como determinante, ¿sí?, que va a tener el mismo valor absoluto, pero distinto signo, ¿sí? Y además sacamos que si una matriz tiene dos filas iguales, su determinante va a ser igual a 0. A ver el chat. Todo esto se debe a que son matrices cuadradas. La realidad es que las matrices, solamente a las matrices cuadradas se le puede calcular determinantes, ¿sí? Entonces las propiedades de los determinantes solamente va a estar relacionada con matrices cuadradas. Y si fuera una matriz de mayor orden. A ver, aclárame, Nico, ¿qué querés preguntar con que si fuera una matriz de mayor orden? Las propiedades siguen cumpliendo si son matrices de mayor orden. Las matrices que les estoy poniendo es de ejemplo para que ustedes puedan, la propiedad que no quede tan abstracta y que puedan ver a través de un ejemplo
qué es lo que estamos explicando que está cumpliendo la propiedad. Sí, o sea, intercambiarle en filas en una matriz de 2×2 es lo mismo que intercambiar filas en una matriz de 5×5. Intercambio, según se exprese, lo único que tengo mayor cantidad de elementos, y bueno, tengo que intercambiar y copiar mayor cantidad de elementos, pero el intercambio de filas sigue siendo lo mismo. Bien, vamos con la siguiente propiedad. Sí, o sea, permuto las filas que necesite permutar. Uno cuando permuta filas, ¿sí?, en una matriz lo hace con una intención. Por ejemplo, encontrar la matriz reducida por filas. Podría ser la intención también encontrar la matriz escalonada, ¿sí? Entonces, según la intención con que se hace la operación, uno va permutando. No es todo con todo ni porque sí. Tiene una intención según lo que nosotros queremos encontrar para resolver lo que queramos resolver. Si nosotros queremos encontrar la matriz inversa mediante operaciones elementales de fila, y bueno, haremos las operaciones elementales necesarias que nos permitan, ¿sí?, realizar nuestro objetivo. Vamos a la propiedad 3. ¿Sí? Si en una matriz se multiplican los elementos de una fila o columna por un escalar lambda, entonces el determinante correspondiente va a quedar multiplicado por el escalar lambda. Veamos esto primero, ¿sí? Si nosotros a una matriz la multiplicamos por un escalar, ¿qué es lo que hacíamos? Cada uno de los elementos de la matriz los multiplicábamos por ese escalar. Ahora, si a esa matriz que la multiplicamos por un escalar, le calculamos el determinante, ¿cómo va a quedar en relación a la propiedad del determinante que queremos dilucidar? Ese escalar lambda elevado al orden de la matriz por el determinante es lo que nos va a dar de resultado respecto al cálculo anterior. O sea, si habíamos multiplicado por un escalar a una matriz y le calculamos el determinante. Vamos a ver un ejemplo de esto. Nosotros tenemos por lambda el escalar 2 y la matriz de orden 2 que tenemos acá. Si multiplicamos esta matriz por el escalar lambda, tenemos 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, y 2 por menos 1, menos 2. Si calculamos el determinante, hacemos el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y eso nos da menos 44. Ahora la propiedad nos dice que, bueno, que esto es igual a lambda elevado al cuadrado por el determinante de la matriz A. Entonces, si hiciéramos eso, ¿qué hacemos? 2 al cuadrado y el determinante de la matriz A será 3 por menos 1 menos 4 por 2. Entonces tenemos 2 al cuadrado por el resultado que nos da el determinante. En definitiva nos da 4 por menos 11 menos 44. ¿Sí? Entonces, vemos que las dos formas de calcular, cuando multiplicamos, o la intención es calcular el determinante para una matriz que esté multiplicada por un escalar, es lo mismo si lo calculamos habiendo multiplicado previamente la matriz por el escalar, o si calculamos el determinante y el escalar lo elevamos al orden de la matriz y luego lo multiplicamos por el determinante. ¿Sí? Si esto nos dice que es lo mismo, tendremos que ver qué cosa, cómo es más fácil calcular. Si nosotros tenemos una matriz de orden de 5×5 y la queremos multiplicar por el escalar, pero para calcular y necesitamos de eso, calcular el determinante, ¿cómo nos va a convenir calcular? Y de esta forma, claramente, tengo que hacer menos trabajo. Veamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto de que la propiedad nos permite
separar como factor común del determinante un factor común, ¿sí? ¿Común a qué? A los elementos de una fila, ¿sí? Cuando tenemos, decimos, sacamos factor común, que por ejemplo en la fila 2 vemos que podemos sacar un factor común, 2. Entonces sacamos factor común 2 y nos va a quedar multiplicado ese factor común por el determinante, ¿sí? Entonces, en este caso nos queda el determinante con dos filas iguales. Y hace un momento vimos que si un determinante tiene una matriz, ¿sí?, al que le queremos calcular el determinante, tiene dos filas iguales, ¿qué ocurre? El determinante es 0. Entonces, en este caso, nos dará 2 por 0, 0. ¿Sí? Entonces, hemos visto que esta segunda fila es una combinación lineal de la primera, porque si multiplicamos 2 por esta fila, ¿sí?, obtenemos esto. Entonces la segunda fila es una combinación lineal de la primera. Bueno, entonces, ¿qué sacamos de esta propiedad? ¿Qué nos está diciendo que es útil de lo que tenemos acá? Que si una matriz, ¿sí?, tiene una fila o columna, ¿sí?, que es combinación lineal de otra, ese valor que hace la combinación lineal, ese escalar, lo podemos sacar como factor común. Recuerden que esto se puede hacer por fila o por columna, pero nosotros lo vamos a trabajar particularmente por filas. Propiedad. Si una matriz tiene una fila nula, entonces su determinante será igual a 0. Si nosotros tenemos una fila nula, podemos pensar en sacar factor común, ¿qué cosa? 0, o sea, el 0 es común en toda la fila. Entonces, si sacamos factor común 0, el 0 nos queda multiplicado por el resto, o sea, por el determinante de la matriz. Y 0 por cualquier número que nos dé el determinante, que nos va a dar 0. Incluso si ustedes prueban, van a ver que el determinante da 0, aunque no saque este factor común, ¿sí? Pero es una forma fácil de verlo, como nos dice la propiedad. Si una fila es nula, el determinante va a ser igual a 0. Y cuando un determinante es igual a 0, eso nos indica que hay dependencia lineal. Quinta propiedad nos dice que el determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes. Vamos a ver un pequeñísimo fragmento de video donde explica esta situación. El determinante del producto de dos matrices es el producto de sus determinantes, ¿vale? Esta propiedad es sencilla. Dice que si yo quiero calcular el determinante de dos matrices que se multiplican, lo que puedo hacer es multiplicar el determinante de cada matriz. Y así me ahorro hacer la multiplicación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que yo tengo aquí la matriz A, por ejemplo, que su determinante da 5, y la matriz B, que su determinante da -8. Pues si en un ejercicio me piden, calcula cuánto es el determinante de multiplicar A por B. Entonces, ¿debería multiplicar A por B y entonces luego saco el determinante? No, no hace falta que multiplique A por B. El determinante de lo que dé la multiplicación de A por B es simplemente multiplicar el determinante de A por el determinante de B. Y como ya sé lo que valen, es 5 por -8, que es -40. Entonces me ahorro hacer la multiplicación de matrices. Con multiplicar sus determinantes, ya sé lo que va a dar el determinante si multiplicara las dos matrices, ¿vale? Nuevamente vemos que la idea es simplificarnos el cálculo. Si las matrices fueran mucho más grandes, ¿qué nos conviene? Siempre nos conviene calcular cada determinante y luego multiplicar. Total, el determinante del producto es igual al producto de los determinantes. Siguiente propiedad. Esta propiedad nos dice lo siguiente. Si en una matriz una fila está expresada como la suma de n términos, entonces el determinante es igual a la suma de n determinantes, ¿sí? Ahora seguimos con esto. Vamos a mirarlo acá en este ejemplo para entender exactamente cómo sería esta propiedad. Nosotros cuando reducimos matrices aplicamos operaciones elementales. Una de las operaciones elementales es en la que multiplicamos una fila por un escalar y luego se lo sumamos a otra fila, ¿sí? Supongamos en este momento que multiplicamos una fila por un escalar 1, para hacerlo simple, y eso se lo sumamos
a otra fila. Entonces, este valor que está acá, 3, ¿sí?, puede haber surgido de haber realizado 2 más 1. Y este valor que está acá, 5, puede haber surgido de haber hecho la operación elemental y haber sumado 3 más 2. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta propiedad? Que si nosotros hemos expresado, ¿sí?, a la fila de una matriz como una suma de n términos, entonces vamos a tener el determinante, que el determinante es igual a la suma de n determinantes. Entonces, este determinante, donde ya están sumados los n términos, va a ser igual que ¿qué? Que suma los n determinantes. Ahora, ¿cómo van a estar conformados esos n determinantes? En el primero van a estar los primeros términos, en el segundo los segundos términos, ¿sí? Y esto se puede ampliar, ¿sí?, a más términos. Pero bueno, nosotros ahora lo estamos explicando en función de esta operación que conocemos para hacerlo más fácil de entender. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que podemos calcular esta suma teniendo en cuenta que el primer determinante va a tener los primeros términos, que yo había dicho, ¿sí?, que habíamos tenido una fila que tenía 2, 3, y que después le habíamos sumado, ¿qué cosa? El 1, 2. Acá tendríamos los segundos términos. Entonces, si calculamos este determinante, hacemos 3 por 1 menos 2 por 5, ¿sí?, nos queda 3 menos 10, nos queda menos 7. Y si calculamos cada uno de estos determinantes, tenemos 2 por 1 menos 2 por 3, nos va a quedar 2 menos 6. Y más, acá, 1 por 1 menos 2 por 2, nos queda 1 menos 4. Si hacemos esas cuentas, nos queda menos 4 menos 3, y es igual a menos 7. Entonces, menos 7 nos da este determinante, y menos 7 nos da esta suma de los determinantes respectivos. En forma genérica, decimos que esta matriz del miembro izquierdo está conformada, la fila 1, por la suma, ¿sí?, de esos n términos, y lo podemos descomponer como la suma de los dos determinantes, donde en el primer determinante están los primeros términos, o sea, los que están en rojo, y en el segundo determinante están los segundos términos, es decir, los que están en violeta. Y si fueran los elementos de la fila 2, ¿sí?, tendremos esta descomposición expresada en la fila 2, ¿sí? Ahí está en la fila 1, pero simplemente es para entender el caso. Si una matriz es triangular, entonces el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Bueno, esta propiedad ya la habíamos estado trabajando cuando vimos el método de triangulación. Esta propiedad era la que nos llevaba a proponer el método, ¿sí? Entonces, si tenemos una matriz triangular, sabemos que el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, en este caso 1 por 4 por menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hago las combinaciones ahora de la diagonal principal y sus paralelas, si hacemos 1 por 4 por menos 1, nos queda esa expresión, 3 por 5 por 0 nos queda 0, y la otra paralela, 0 por 0 por menos 2, nos queda 0. Y si hacemos los elementos, el producto de los elementos en la diagonal secundaria y sus paralelas, también nos da 0. 0 por 4 por menos 2, 0, 5 por 0 por 1, 0, y 3 por 0 por menos 1, 0, ¿sí? Entonces, sabemos la propiedad, no necesitamos calcular el determinante, sabemos que es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Y bueno, habíamos dicho que esta era la propiedad que nos llevaba a la propuesta del método de triangulación. Esta otra propiedad dice que el determinante de una matriz es el recíproco del determinante de la matriz inversa. Miremos acá. El determinante de una matriz A es igual al recíproco del determinante de la matriz inversa. Recíproco siempre es 1 sobre la expresión que sea, ¿sí? El recíproco se usa en una variedad de asuntos de la matemática. Entonces, recíproco 1 sobre algo.
Entonces, el determinante de la matriz A es igual al recíproco del determinante de la matriz inversa. Si tenemos esta igualdad, podemos, ¿sí?, intercambiar, ¿sí?, el determinante de A a la menos 1 pasar al miembro izquierdo y el determinante de A pasar al miembro derecho dividiendo. Entonces también tendríamos esta situación. Verifiquemos que esto se cumple con este ejemplo. Tenemos una matriz A y su inversa. Si calculamos el determinante de A, decimos 2 por 3, 6, menos 1 por 5, nos da 1, o sea, el 1 que tenemos acá. Ahora veamos qué pasa con la inversa. Tenemos que hacer 1 sobre el determinante de la matriz inversa, o sea, 1 sobre, y vamos a calcular, vamos a ver que esto también nos da 1. Entonces, 3 por 2, 6, menos 1 por menos 5, nos va a quedar 1. Entonces, 1 dividido 1 nos da 1. O sea, calcular el determinante de esta forma o calcular de esta forma nos da como igual. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta otra propiedad. Bueno, y con esto terminamos las propiedades de los determinantes.